Hola, mi nombre es Pastor Atahualpa Juárez Sánchez y voy a exponer el capítulo de producción. Primero tenemos, ¿qué es la producción? Bueno, esto lo definimos como la transformación de insumos a partir de recursos humanos, físicos y técnicos en productos requeridos por los consumidores. Es decir, cuando creamos a partir de algún material algo que pueda satisfacer una necesidad, es decir, un producto. Este es el resultado final de un proceso de producción que representa un satisfactor para el consumidor. Previamente, lo que dije, estos productos satisfacen las necesidades y los cuales se pueden dividir en diferentes tipos, desde bienes hasta servicios. Para esto tenemos la siguiente tabla que nos define tanto bienes y servicios. Por un lado tenemos los bienes que son industriales y de consumo. Los industriales se utilizan para producir otros bienes. Unos entran directamente en el proceso productivo como materia prima, producto semiterminado o componentes, es decir, materiales con los cuales se producen para realizar otros bienes, como lo puede ser, no sé, producir algún objeto industrial para poder, no sé, ensamblar piezas de algún producto de un mueble o de un producto de consumo, los cuales son los que usan los consumidores finales para satisfacer sus necesidades. Estos pueden ser duraderos, o sea, de vida larga, como los muebles o electrodomésticos, etcétera, o perecederos, es decir, que tienen vida corta. Estos pueden ser, pues, los alimentos, algún material de higiene, etcétera. Por otro lado, tenemos lo que son los servicios, en donde pues participan las personas más que nada. Primero tenemos los comerciales, donde podemos encontrar servicios como la reparación de maquinaria, diseño de instalaciones, etcétera, cosas que tienen que ver más con lo industrial o con mercados más dirigidos hacia las empresas, etcétera. Y por el otro tenemos el servicio de profesionales, que estos los vemos constantemente, como lo puede ser la atención médica, de educación, asesorías, etcétera, y pues cualquier profesión que se pueda llevar a cabo pues como un servicio o prestarlo hacia el público. Después tenemos los objetivos del área de producción. ¿Con qué nos referimos? Pues estos son los objetivos de corto, mediano o largo plazo. Estos se establecen pues para cumplir con los objetivos generales de la empresa o los específicos. Estos, como los de la empresa, tienen que ser cuantificables, medibles y coherentes con los recursos disponibles, ya que pues si no hay una coherencia de los objetivos de producción, pues los productos no se realizarán de manera correcta. Incluso pues todo el proceso se entorpecerá y pues podríamos provocar algo malo al final. Después tenemos que realizar unas especificaciones del producto o servicio que realizamos. Sus características de diseño tienen que ser simple y práctico, que se entienda, tiene que ser confiable, o sea, que lo que se está mencionando es una realidad, pero también que este sea de calidad. No, no podemos ofrecer un producto, un servicio, pues que no sea, pues, algo bueno para el consumidor. Para esto, pues debemos de realizar la descripción lo más detallado posible, desde incluir las dimensiones, colores, materiales, etcétera, así como lo hemos visto o como se ve en ciertas páginas de internet donde te vienen los detalles del producto. Cuando compras algo, te vienen las especificaciones, lo que te aporta o lo que no. Incluso en los servicios te deben de venir las especificaciones del producto o servicio. Después tenemos la descripción del proceso de producción o prestación del servicio. Este, al contrario de describir el producto, pues ahora es describir cómo se hace. Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar esto. Aquí se integra la maquinaria, la materia prima y recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo. Las características que tiene que tener el proceso es que debe ser claro para la eficiencia de los trabajadores, es decir, ellos deben de conocer las actividades que están realizando para poder ejercerlas de la mejor manera posible. También las actividades o todo el proceso que se hace de producción tiene que llevar a cabo medidas necesarias de seguridad que no afecten al medio ambiente o que no afecten la integridad de otras personas o en general de la sociedad. Su procedimiento, pues primero es determinar todas las actividades requeridas para producir,
Después es organizarlas de manera secuencial, es decir, 1, 2, 3, 4, hasta el final del proceso. Y por último es establecer los tiempos requeridos para hacer las actividades, si te tardas 30 minutos, 5 segundos o dependiendo de lo que cada actividad se necesite para realizar. Después, para esto, se tiene que realizar un diagrama de flujo del proceso, es decir, ya con los tiempos, ya con las actividades particulares que se realizan. Es decir, aquí podemos ver la secuencia, pero de manera gráfica de las operaciones. Sirve para detallar y analizar el proceso mediante el uso de un diagrama de flujo, para así obtener una mejor comprensión de las actividades, tiempos responsables de las áreas, los costos que hay dentro de los mismos o los materiales que se van a utilizar. Dentro de este diagrama podemos encontrar distintas figuras que son símbolos en realidad. Por ejemplo, tenemos el círculo, que representa la operación, que es una actividad que realiza un cambio físico o químico en un producto o algún componente de los mismos. También incluye el desamble o ensamble de estos. Tenemos el de inspección, que es representado por un cuadrado, que es la comparación o verificación de características contra los estándares de calidad o de cantidad establecidos, es decir, otras cosas que pueden salir al momento de estar realizando el proceso. También tenemos el transporte, que se representa con una flecha, que es el movimiento que no sea parte integral de una operación de inspección, es decir, que en el momento tal vez tampoco se contempló, pero que es esencial para que se complete el proceso. También está el retraso, que es el periodo en el que el componente del producto esté esperando para alguna operación, inspección o transporte, incluso que le falte una pieza, pues se pone este indicador de retraso. Y por último tenemos el de almacenamiento, que es mantener un producto o materia prima en el almacén hasta que finalmente pues se haga el objetivo final, que es realizar la venta o cualquier otra de estas operaciones. Después tenemos las características de la tecnología disponible para elaborar el producto, es decir, es importante ya que esto nos asegurará que se usará un nivel de tecnología apropiado al tipo de proyecto y región donde se hará, es decir, no podemos adecuar cualquier herramienta o tecnología hacia nuestros productos o servicios si estos no van a funcionar para ello. También se contemplan las alternativas tecnológicas para seleccionar, es decir, se pueden seleccionar muchísimas tipos de tecnología y pues cuál mejor convenga para el producto, pues es la que vamos a elegir. Al momento de escoger se debe considerar pues la facilidad de adquirirla, las condiciones especiales para su uso, es decir, pues los patentes o acuerdos que se necesitan para poder utilizarlas, desde contratos o incluso pagar por ellas, también los aspectos técnicos especiales al aplicarla en el proceso, que son las instalaciones, equipo, etcétera, y las posibilidades de copiado o en su lugar, si es original, puedes registrarla ante el gobierno o patentarla para que pues esta no sea luego contraproducentes o que otras personas se aprovechen de ella. Después tenemos lo que son los equipos y las instalaciones. Las actividades del proceso productivo dependen del equipo, herramientas e instalaciones para la elaboración de productos o prestación de servicios de la empresa. Prácticamente, pues necesitamos disponer de los equipos e instalaciones, ya que es el lugar y son las cosas con las que se harán los productos o la prestación de servicios. ¿Qué se necesita? Es componer el proceso de actividades específicas y luego estas se deben de elaborar una lista de todo el equipo requerido de cada una, también hacer una lista de las herramientas que necesitan, determinar el espacio y pues establecer cualquier requerimiento especial que necesiten estas actividades. Como consejo, estaría bien proveer para cada un mantenimiento del equipo para que pues sea de buen funcionamiento. Más adelante veremos esto de pues que se refiere a la calidad más que nada. Tenemos la materia prima, como ya sabemos bien, pues son elementos o partes o sustancias de las que está compuesto el producto de la empresa o los insumos necesarios para prestar este servicio. Es decir, materias primas bien conocidas son como el petróleo, no sé, metales o madera incluso, o otras materias primas. Estos insumos seleccionados tienen que estar pues acatados bajo calidad y precio. Se deben especificar las cantidades a usar de acuerdo por volumen o dado la producción o periodo, ya que pues como son grandes producciones, pues se tiene que llevar a cabo un buen registro de la materia prima que se va a ocupar. Para la materia prima tenemos que también identificar los proveedores o las cotizaciones de esta. Esto nos facilitará
pues la elección de la materia y así también el inicio de actividades productivas. Para escogerlos debemos de contemplar los cumplimientos de las fechas de entrega, la calidad, el precio, los servicios que ofrecen, los créditos y la localización del proveedor, ya que es muy importante que la materia prima no se retrase y que esta pues tenga calidad y que pues el precio sea accesible a lo que dispone la empresa para el proyecto. Las recomendaciones pues es identificar varios proveedores y así evaluarlos y poder elegir uno definitivamente. También diversificar la adquisición de materia prima mientras estas no sean alianzas estratégicas, ya que es mejor tener diferentes distribuidores de distintas materias primas a tener solamente uno, ya que te puedes meter en problemas de algún desacuerdo y pues puedes cometer algún error. Pero si esto es un plan de estratégico que te dan ventajas competitivas, pues es mejor dejarlo de esta manera. Después tenemos las compras, que son necesarias para el establecimiento de las especificaciones de las cantidades a adquirir y la identificación del momento en que se necesitará la materia prima. Para hacerlo se necesita una guía. Las políticas de compra son importantes debido a los cambios continuos de precio o escasez de material, es decir, siempre tenemos que estar al tanto de la materia prima que se va a comprar o cualquier otra cosa, ya que las compras son como sabemos, pues basadas en consumo, en capital. Entonces, si no tenemos el capital suficiente, pues es necesario llevar a cabo un buen análisis de lo que se va a llevar a cabo o adquirir. ¿Qué se debe establecer? ¿Quién pagará el fiete? Desde el proveedor o hasta el comprador. El posible incremento fijo de los precios en la materia prima. Ya sabemos que puede devaluarse el peso o incrementar incluso el reconocimiento de posibles descuentos para pagar en volumen o por un simple pago. Es decir, pues debemos de aprovechar todas las ofertas que haya para así, pues, no desperdiciar capital. Después tenemos la capacidad instalada, que es el nivel máximo de producción que puede llegar a tener una empresa con base a los recursos que cuenta, es decir, maquinaria, equipo, instalaciones, es decir, prácticamente un límite, el límite al que la empresa puede llegar a producir ciertas cosas para que éstas pues no terminen siendo pues improductivas o que sea algo o que se echa a la basura. Esto facilitará determinar los tiempos de entrega al mercado, permitirá conocer las posibilidades de expansión o requerimientos de inversión a corto o largo plazo y también se instala de acuerdo con el mercado, es decir, potencial y planes de ventas y con los recursos limitantes, desde la mano de obra, materia prima, etcétera. Pero los dos factores importantes a destacar es la capacidad instalada total, es decir, el potencial al que ésta puede llegar y el nivel de producción adecuado, es decir, pues lo que se requiere y que es lo suficiente para poder seguir con la producción para seguir con los pasos de producción. Después tenemos lo que son los manejos de inventarios, que como ya hemos visto, se tiene que llegar a un límite. Entonces, dentro de este inventario es la cantidad de materiales que se encuentran de la empresa, ya sea materia prima, productos en proceso o terminados. Sus objetivos es pues prácticamente mantener el control de eso y no desperdiciar capital que a lo mejor no existe o incluso pues no es necesario invertir más en ello. Esto nos hará mantener una cantidad óptima de materiales para la disponibilidad de cualquier momento y también no perjudicar económicamente a la empresa con el exceso de lo que les había comentado. En este punto del inventario se debe de crear un punto de reorden, es decir, establece una cantidad mínima de inventario antes de volver a comprar. Es decir, si yo tengo tantos pantalones, pues hasta cierto número de pantalones tengo que producir o cierta tela de eso tengo para invertir en ello y no sobrepasarme de esto. Para calcularlo se debe de tomar en cuenta el consumo estimado del material en tiempo determinado, el tiempo empleado en colocar una orden de compra o el tiempo para pedir cotizaciones, el tiempo para seleccionar el proveedor, el tiempo de entrega de este y el margen de seguridad, es decir, el tiempo que puede mantenerse almacenado en el que llega también. Después tenemos lo que es la ubicación de la empresa. Pues para hacerlo prácticamente necesitamos
analizar todo nuestro entorno, la distancia con el cliente, la distancia con los proveedores, la distancia con los trabajadores y cualquier requerimiento o limitaciones legales, ¿no? Donde quiera podemos instalar nuestra empresa o cualquier otra organización, ya que pues nos podemos meter en asuntos que nos pueden llevar a temas, como ya se ve en la presentación, legales. Después tenemos el diseño y distribución de plantas y oficinas. Siempre en una empresa puede tener más plantas y oficinas para los procesos de producción. En alguna planta o en alguna oficina pueden realizar cierta actividad y en otro lugar ciertas actividades. Para elaborar este diseño o la distribución de todo esto, se debe tomar en cuenta el diagrama de flujo del proceso para detectar el orden de las actividades y así evaluar cuál es la secuencia óptima del equipo y el lugar más apropiado para las herramientas. Si dos actividades se necesitan una a la otra, pues es mejor ponerlas juntas a tenerlas separadas en distintas plantas o en distintas oficinas. También se debe considerar la distancia de distintos puntos de operación, tomar en cuenta las dimensiones del equipo y la cantidad de personas que trabajan en él. Si en un equipo se necesitan 20 personas para trabajar con él, pues no las vas a poner en un espacio, en un cuarto pequeño, sino necesitas un lugar más grande. Por eso los lugares de trabajo pues son espacios físicos donde se reúnen pues todas las personas, capital humano, equipos, herramientas, materiales, pues para poder elaborar todos los productos de la manera óptima posible. Y luego tenemos la mano de obra requerida, como ya lo hemos mencionado, pues son las personas o el capital humano, como quien dice, que forman parte del proceso productivo o prestan un servicio que con su esfuerzo y trabajo transforman la materia prima y obtienen pues el producto terminado o los servicios que se van a prestar. Para esto también se tiene que hacer una capacitación, pues para que todos los trabajadores pues sean óptimos y tengan características específicas que logren sobresalir bueno, más bien salir adelante con la actividad con las que están trabajando. El procedimiento de mejora continua prácticamente es el control de calidad, que es el proceso que permite elaborar un producto o prestar un servicio de acuerdo con las especificaciones de su diseño. Este se basa en la búsqueda, en lo que buscan los clientes, perdón, y en la concordancia para lograrlo según lo que se tienen. Las ventajas competitivas de esto es que puedes ajustar productos y servicios o lo que sea a las necesidades de los clientes, ahorrar retrabajos, generando mayor productividad y reducción de gastos innecesarios, y también crear una mejor comunicación organizacional y ambiente de trabajo. Prácticamente, pues evaluar cómo la calidad de todos nuestros productos o servicios o incluso del proceso de producción, pues nos hará llevar muchas ventajas competitivas que harán de la empresa incluso crear una mejor imagen e incluso una identidad mayor adquisitiva para los consumidores. Por último, pues se realizará un programa de producción, el cual se planifican las operaciones que se deberán realizar para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el área. Se realizará mediante un diagrama que relaciona diversas actividades con el tiempo y responsables para hacerlas. Prácticamente es similar al diagrama de flujo que habíamos visto del proceso de producción, pero ya más largo y en donde viene todo más específico. Este se divide en dos partes, en las actividades preoperativas, aquellas que deben de hacerse para iniciar las productivas, es decir, las contrataciones, compras, adquisición, selección, etcétera, es decir, la selección de empleados, la compra de materia prima, la capacitación de los trabajadores, etcétera. Y pues ya ahora sí siguen las operativas, que es para desarrollar y tener listo el producto o pues prestar el servicio que tenemos adecuadamente. Y es de esta manera que pues podemos lograr hacer una buena producción o un buen proceso de esto. Y pues eso sería todo. Espero que les haya servido y recuerden que siempre que queramos llevar a cabo una producción, siempre es importante tener muy bien definido todas las actividades que se deben de realizar, así como los materiales, así como los gastos, las instalaciones y absolutamente todo lo que tenga que ver para la creación de dicho producto o para lo que se realizará para poder prestar servicios a la sociedad o a los consumidores.